Bien, buenas tardes. Como siempre, un cordial saludo y bienvenidos cada uno de ustedes. De verdad, es un gran privilegio tener que una vez más compartir este tiempo, aprovechando bien el tiempo, dice la palabra, ¿no? Y también muy claros porque aprovechamos bien el tiempo por otra razón. La palabra no está presa, mis amados hermanos, así que a cada uno de ustedes, bienvenidos. Nos da mucho gusto y me da mucho gusto tenerles ahí también. Así que bueno será para el día de hoy compartir la bendita palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes. Si hay alguna persona que usted ve aún que no esté involucrada, por favor llámelo y dígale, mire, escríbale, mire, estamos en aprovechando bien el tiempo, la palabra no está presa. Damos gracias al Señor. Recuerden que son enseñanzas consecutivas y expositivas. Amén. Siempre será bueno sentar las bases de las doctrinas fundamentales. Esto a través de la palabra del Señor. Amén. Así que todos bienvenidos. Las personas nuevas que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Cuando decimos doctrinas fundamentales y enseñanzas expositivas consecutivas, tranquilícese, ya va a ver usted lo precioso de la palabra del Señor. Así que buenas tardes a todos, buenas tardes a los que se conectan, a los que están en este bendito tiempo, de verdad, damos gracias al Señor. Bueno, pues feliz, la verdad, pero también muy confrontado y de igual manera, mis amados hermanos, ¿no? De ver ciertamente la exigencia, ¿no? No con respecto a nuestro Rey de Gloria y exigencia que Él tenga que marcar como si fuera algo legalista, ¿no? No. La exigencia básicamente está en que cuando cuando nos confrontamos a la palabra, nos damos cuenta, mis amados hermanos, en que realmente nos hace falta estudiar, ¿sí? Nos sigue haciendo falta estudiar, soy muy sincero, seguimos estudiando, seguimos capacitándonos, porque el principio es y el fundamento es la palabra, amén. Así que, pues sí, muy confrontados con esto, la verdad, viendo la exigencia de nuestro Rey de Gloria, como diciendo él, ¿me amas? Conóceme. ¿Me quieres conocer? A través de la palabra. ¿Quieres mostrar tu amor? Estudia la palabra y conóceme. Como que la palabra está diciendo esto, ¿no? Así que, pues bueno, buenas tardes a todos los que se conectan, a los que están en este tiempo. Si a la verdad estuvieran cada uno de los estudiantes, estaríamos más o menos por el orden de los 110, 115 personas en aprovechando bien el tiempo. Así que ubique a cada uno de ellos y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la segunda carta del apóstol Pedro. Bueno, inicialmente habiéndome propuesto, y esto por pura gracia, el desarrollar el capítulo 1 del versículo 1 al 11. Sin embargo, estaremos hoy del versículo 1 al 4. Amén. Del versículo 1 al 4. Así que atentos todos, ¿sí? Amén. Tienen su lapicero, su libreta. Recuerden que va a ser muy importante, ¿no? El que tengan sus apuntes. Va a ser muy importante. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Rey de Gloria, bueno, fiel, santo y justo. Señor, a cada persona que en este tiempo se conecta para aprender, para ser edificados en la palabra, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, asístele, como también de igual manera a este siervo falible, limitado, Señor, que necesita, bendito Rey Santo, de la presencia de tu Espíritu, para hallar iluminación en el entendimiento, para que haya revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y por favor, Señor, a cada miembro de la iglesia que aún está por ingresar a este medio, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, apareja todos y cada uno de los temas para que pueda estar, Señor. Que esta serie de enseñanzas consecutivas y expositivas sean de gran bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Habiendo terminado la primera carta del apóstol Pedro, ¿no? Pasamos a nuestra segunda carta que tiene que ver con el apóstol Pedro. Pero déjeme por favor hacer una introducción, ¿no? Déjenme hacer una introducción que lo que pretende es enmarcar el contexto histórico y hacerles notar a ustedes la diferencia, bueno, yo no,
la palabra, hacernos notar a cada uno de nosotros la diferencia, ¿no? No doctrinal, pero sí el objetivo por el cual se escribió y a quién le escribió. Pero déjeme, por favor, de alguna manera, empezar mi introducción y enmarcando mi introducción con lo que dice el apóstol Pedro al finalizar de su carta el finalizar de su carta en su primera carta, que está en el capítulo 5. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estoy leyendo la primera carta en el capítulo 5, ¿no? Y dice la bendita palabra del Señor: él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él, dice la palabra, sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, en el versículo 9 hay una afirmación del apóstol Pedro y dice lo siguiente. En el versículo 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Sí, y cierra el apóstol Pedro diciendo: más al Dios de toda gracia. Muy bien, pues vamos a ver, mis amados hermanos, que en la primera carta, cuando la escribe el apóstol Pedro, la está dirigiendo, ya vimos, a las iglesias en Bitinia, ¿no? A cada una de las iglesias en Bitinia, en Ponto, ¿sí? Ponto, Bitinia, Ponto, Bitinia, Galacia y Ponto, Bitinia, Galacia y Capadocia. Muy bien. Él está dirigiendo su primera carta, la primera carta la está dirigiendo a la iglesia y en un sentido en particular, y vamos a verlo. Pedro les está dirigiendo esta carta a ellos y veamos el contexto ciertamente. Pedro empieza a escribir su carta en la época aproximada en el verano del 64 antes de Cristo en Roma, justo antes de la persecución de Nerón, ¿no? Que siguió con el gran incendio, el cual yo ya les había compartido en su momento, que destruyó Roma en aquel año precisamente. Estamos hablando del verano del 64. Y ahí empieza todo un martirio, una persecución, y lo más probable es que la carta haya sido escrita después que la persecución haya empezado, ya que para entonces habrían dado muerte a numerosos cristianos a causa de haberles culpado del incendio en Roma. El propósito de Pedro al escribir su primera carta era que estuvieran firmes en la verdadera gracia de Dios. ¿Se acuerdan que lo leí en el capítulo 5, versículo 12? Por eso es tan importante contextualizar, mi amado hermano, para poder llevar la secuencia y saber por qué primera de Pedro y segunda de Pedro. Y ahora, él les dice: estén firmes en la verdadera gracia de Dios, versículo 12, ¿no? ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, dice la palabra, vuestro adversario el diablo, vuestro en forma personal, pues anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistid firmes en la fe. Ahora, ¿en qué los iba a devorar? Les iba a tratar el adversario de desvirtuar su salvación, de desvirtuar el que valdría la pena ciertamente vivir y trabajar y servir en la obra del Señor, perseverar y estar constantes. Así que frente a esta escalada de persecución y sufrimiento, el apóstol Pedro les escribe inicialmente para que soporten, para que resistan, dice la palabra, y estén firmes en la fe, sabiendo que esos mismos padecimientos en ese momento otros hermanos hasta ahora en el mundo conocido estaban viviendo los mismos padecimientos, El apóstol les da instrucciones sobre cómo, de alguna manera, en la carta, cómo deben de comportarse en medio de ese mundo, en medio de esa cultura hostil, ¿no? Cómo deben de comportarse en medio de esa cultura hostil, sabiendo de alguna manera que el comportamiento era para ese tiempo de sociedad hostil, sabiendo y teniendo claro y recordándoles siempre los privilegios y las bendiciones de conocer a Cristo, de tener clara su salvación, además de alguna manera de señalarles en su primera carta como ejemplo a Cristo en cuanto a padecimientos.
Lo que le quiero decir, mi amado hermano, es que la vida cristiana es eso, ¿no? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Estamos en un medio, en un mundo, en una cultura hostil, donde vamos a tener una serie de padecimientos. Estoy tratando de observar mi reloj. Ya lo tengo aquí. Muy bien. Una serie de padecimientos, y esto por causa del nombre de Cristo, y muchas veces el padecimiento se hace más intenso a causa también de nuestro yo, de no desprendernos, de no despojarnos. Bien, pero será tema de otro tiempo. El apóstol Pedro escribe su primera carta de esta manera, ¿no? Y lo hace sin abandonar, de alguna forma, enseñándoles en todo tiempo que hay una esperanza, que no pierdan su fe en Cristo, que no olviden su segunda venida, que obedezcan de la palabra, que vivan conforme a los principios, a los preceptos y a las verdades, a pesar de sus detractores, de sus antagonistas, ¿no? Que tengan vidas como verdaderos creyentes conforme al Evangelio, y esto lo vemos en el capítulo 2, en el capítulo 3, para concluir en el capítulo 5, diciendo: mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bien, rápidamente, la primera carta, la primera, para contextualizar y saber por qué la segunda. En la primera carta, el apóstol Pedro pues se dedica de alguna forma a enseñar y a recalcar, bueno, a enseñar las doctrinas básicas, la doctrina básica que tiene que ver con salvación y Cristo, la seguridad de esa salvación. ¿Cómo se puede preservar esa salvación? Y él lo describe, como ya lo vimos, con el poder de ¿quién? De Dios en el capítulo 1. También está aprobada esa salvación por los sufrimientos, ¿no? En el capítulo 1, versículo 6. Y también es una salvación, también es un padecimiento que ya había sido predicho por los profetas de Dios. Ya me adentramos en el capítulo 2 y dice las consecuencias de la salvación y vemos la prioridad ciertamente, o lo que emana de esa salvación ciertamente como prioridad, ¿no? Que es la santidad. Vemos también que seguimos ahondando y profundizando de alguna manera en esa santidad, en esa salvación por el poder de la palabra. Después se nos coloca de alguna forma como ejemplo delante de los hombres a Cristo, y a Cristo en cuanto a sumisión, a Cristo en cuanto a obediencia, y por eso es que Él de alguna manera enseña diciendo: escuchen, tienen que ustedes vivir bajo sujeción, en obediencia, en cuanto a lo que corresponde a lo cívico, a su forma de trabajar, con respecto a su familia, a vivir con honor delante de los creyentes, ¿sí? Y a partir de ese momento a sufrir por causa de la justicia. Esto es por causa de Cristo Jesús y la salvación que viene de Él. Y termina diciendo que debemos recordar que nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, regresará, capítulo 4, versículo 7 hasta el 11. Y después ya nos muestra ciertamente las conductas, las responsabilidades de vida cristiana, la realidad del padecimiento en Cristo, y termina diciendo: mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. ¿Sí? Eso con respecto a la primera carta. Entonces nos dimos cuenta que la primera carta es una exhortación, o sea, una voz de aliento. Van a ser perseguidos por una cultura, van a ser perseguidos por un mundo hostil, van a ser perseguidos por una sociedad hostil, los van a estar persiguiendo, y a causa de esto, pues el apóstol Pedro hace toda una exposición en la primera carta para que nos afiancemos en la fe, esto es en salvación, en el Hijo de Dios, Jesucristo. Bien. Dicho lo anterior, entonces, ¿por qué la segunda carta, Pedro? ¿No era suficiente con que nos hubieses hecho una exposición como una especie de tratado de soteriología? Soteriología es estudio de la salvación, si usted bien tiene, pero estudiar la salvación en una mente como la nuestra o humana, pues sería imposible. Pero digamos que estudiar la salvación consiste en ahondar en las escrituras para darnos cuenta que hemos sido salvos, y esto por pura gracia, y esto por los méritos de Cristo. Hasta ahí podríamos discernirlo, creerlo, porque está escrito. Recuerden que nuestra convicción no es una convicción que viene de ceguedad, ¿no? O de algo oscuro, sino que es evidente y está en la palabra.
¿Y qué es evidente? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo perdonó, que a través de Cristo el Padre nos perdonó todos los pecados, que hemos sido lavados, que hemos sido salvos, y esto por los méritos de Cristo, y esto por pura gracia. Amén. Bien, dicho esto, entonces el apóstol Pedro empieza a escribir su segunda carta. No, lo martirizan al apóstol Pedro. Recuerden que escribió en el verano del 64. ¿Recuerdan? La primera carta. Bien, pues Pedro es martirizado casi al final de la persecución que hizo Nerón. Y Nerón murió alrededor del año 68 después de Cristo. Podríamos decir entonces que esta carta pudo haber sido escrita entre el 65 o 66 y el 68. Según parece, Pedro debió haber escrito esto un poco antes de su muerte. Por eso les digo, está entre finales del 66 y comienzos del 68. Pedro no informa en este momento dónde se halla para escribir esta carta, ya que su muerte pues ya era inminente, estaba a portas, ¿no? No menciona a los destinatarios, sin embargo, viendo la primera carta nos damos cuenta de alguna forma que los destinatarios son Ponto, Bitinia, Galacia y Capadocia, o sea, la misma iglesia. Amén. Hermano, espero que estoy haciéndome entender. Si yo empiezo a hacer una enseñanza expositiva sin enmarcar la primera carta, el contexto histórico, a quién le fue escrito, en el lugar en el que fue escrito, seguramente vayamos a tener inconvenientes para entender las doctrinas básicas que vamos a verlas a través también de la segunda carta del apóstol Pedro. Muy bien, sigamos. Probablemente sí se trataba de las mismas personas, o al menos, ¿no?, de muchas de las personas a las que se les había escrito, ¿no? Esto es a Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. ¿Sí? Así está en el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, dice Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Esto es Asia Menor, lo que hoy sería la Turquía actual. ¿Sí? La Turquía actual. Bien, habiendo escrito Pedro, porque era un mundo y un medio hostil, ahora escribe, ¿no? Porque recuerden por qué escribió la primera carta. Con el ánimo de que como estaban en medio de ese mundo hostil, en medio de esa cultura hostil que los oprimía, en la primera carta entonces podríamos decir que es una exhortación, o sea, un ánimo para consolar o instruir a los creyentes a raíz de esa persecución, y esto por el hecho de que habían creído en Cristo, así que se enfrentaban, vuelvo y le repito, a una de las peores amenazas de la época, y esto es el Imperio Romano y Nerón. El apóstol se refiere ahora a la segunda carta, en su segunda carta, a una amenaza aún más mortal, más terrible, más destructora, más devastadora que cualquier otra, hermanos. Y es la que tiene que ver con los falsos maestros que surgirían, segunda carta. Escuche, la primera ya la expliqué, segunda carta, es más, ya la enseñamos, ¿no? Falsos maestros que surgirían ¿de dónde? ¿Del mundo del medio hostil? No, hermanos, por eso les digo, desastrosa, terrible, horrorosa, espantosa, de las peores amenazas. Falsos maestros, no que surgían del mundo hostil, de la cultura, sino de la misma iglesia. Por eso en la segunda carta el apóstol Pedro está advirtiendo a los creyentes de alguna manera que estén alertas contra las ideas y filosofías engañosas, mentiras engañosas. Bueno, mentiras engañosas suena como redundante, ¿no? Fábulas engañosas, permítame así para no caer en un mal lenguaje, fábulas engañosas de los falsos maestros. La referencia que él hace con respecto a estos falsos maestros es muy puntual, muy exacta, precisa y confrontante, ¿no? Incluso tiene algo de comparación, ¿no?, con la carta de Judas. Pedro no identifica de alguna manera en qué consistía la herejía, las fábulas engañosas de estos falsos maestros, no la identifica muy puntualmente, no la identifica. Más sin embargo, no se desconoce.
No se podía hablar de fábulas que tengan que ver con gnosticismo, porque surge a partir del siglo segundo, estamos hablando apenas del siglo primero, pero pareciera como si el gnosticismo, el misticismo, el legalismo, ascetismo, estuviera haciendo sus pinos, ¿sí? Estuviera haciendo sus pinitos. Así que quienes fueran estos herejes eran ciertamente, aunque no identificada, vuelvo y les repito la herejía, estos herejes fuesen quienes fuesen o hayan sido, lo que sí es cierto es que aún no identificando la corriente, ¿no?, herética, sí había un solo argumento para considerarlos herejes. Es uno solo. Y es que negaban a Cristo. Negaban la suficiencia de la cruz. Habían retorcido las escrituras. Iban tras fábulas artificiosas, tras herejías destructoras, lo vamos a ver en el capítulo 3, ¿no? Y se burlaban de la segunda venida de Cristo. Eran escépticos al juicio venidero, practicaban todo tipo de inmoralidad. Había de alguna forma cierto tipo de avaricia, de codicia, ¿no? Además de eso, despreciaban y no tenían en cuenta la autoridad. Además, se portaban como arrogantes y vanagloriosos, ¿no? Y súmele a eso, mi amado hermano, que esto se quería extender como un virus en la iglesia. Pero lo terrible de esto era que estaba surgiendo de la misma iglesia. Así que la segunda carta ya no es como, permítame así decirlo, ya no es como una, ¿cómo se dice? Como una exhortación, como una palabra de ánimo, sino como una advertencia. Es más, con una advertencia a la iglesia, pero con un reproche, ya se los dije, así tajante, directo, juzgado, ¿no? De juzgar a los falsos maestros de la época. También, de alguna forma, resalta, ¿no?, qué tipo de fábulas maléficas estos querían como infiltrar. Sin embargo, vuelvo y les digo, no teniendo como un sesgo por alguna de las corrientes de la época, hubiese sido el misticismo, legalismo, o el gnosticismo, o el misticismo, legalismo, ascetismo, ¿no? O el misticismo, no, pero el solo hecho de negar a Cristo ya los hacía unos herejes completos. Así que a causa de esto, de esta doctrina hereje, el apóstol Pedro entonces comienza, ¿no?, de alguna forma, del capítulo 1, versículo 1 al 4, a sentar, no digo lo que sería un tratado de soteriología, porque, pero tiene el rasgo, ¿no? Ahora, escuche, soterología, no se asuste. Ay, o sea, no, escuche, soterología es estudio de la salvación. Amén. Estudio, apunte, soterología. ¿Sí? No va a salir usted de soterología y vaya y diga que le estamos enseñando el horóscopo o cosas de esas. No. Por eso, soterología es un término teológico para el tema de salvación. ¿De acuerdo? Salvación. Por eso se dice que son enseñanzas expositivas. ¿De acuerdo? Para muchos esto es, dirán, bueno, no conocía el término. Bueno, conozca el término. Estudio de la salvación. ¿Amén? ¿Vamos bien? Si usted tiene buen sonido y tiene buena imagen, hágamelo saber, por favor. Para nosotros es muy importante saber que usted está recibiendo una muy buena señal. Así que, a causa de todo esto, el apóstol Pedro entonces se empieza a enfocar, ¿no? Empieza enfocándose en la conducta que debemos de tener nosotros, digamos conducta y convicción nuestra, que tiene que ver con Jesucristo, ¿sí? Con Jesucristo. Entonces, ya vimos que la primera carta era una cultura externa que estaba oprimiendo la iglesia, y aquí vemos algo que es más terrible, y es que herejías están surgiendo de la misma iglesia. Pregunta, ¿se les parece a algo de hoy? Porque el negar a Cristo no es decir, yo no creo en Cristo. El negar a Cristo son prácticas
que no están conformes a los principios y a las verdades bíblicas. Eso es negar a Cristo, hermanos. Negar a Cristo, hermanos, es la autosuficiencia, la arrogancia de ciertos hombres. Entonces, vamos a verlo, vamos a verlo. Fue muy claro en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 16, cuando se describe de esta manera, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? El Señor Jesús lo estaba manifestando muy claramente. Así que todo árbol da todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire, empieza a partir de este tiempo, hermano, empieza a partir de este tiempo y espero que sea así, que empiece a partir de este tiempo, verdaderamente en qué consiste el que nos mantengamos firmes, en qué consiste en que podamos resistir firmes en la fe y en qué consiste verdaderamente el entender salvación por medio de los méritos de Cristo. Así que empieza el apóstol Pedro, su enseñanza. Y esto procurando desde el primer versículo, mi amado hermano, evitar a toda costa la falsa enseñanza. Y para ello, para evitar la falsa enseñanza, él se toma de alguna manera una preciosa introducción para que comprendamos salvación. Amén. Para que comprendamos ¿qué? Salvación. Si no comprendemos salvación, muy fácilmente, él sabía muy fácilmente, si no se comprendía salvación por los méritos de Cristo, muy fácilmente la iglesia podría abrazar las fábulas engañosas de estos herejes, de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Hermano, pues se parece como al día de hoy, pareciera. Ayer, creo que fue, comentaba con mi esposa, le decía, escuché a alguien que dijo de esta manera en esto televangelismo, en estas, ¿cómo se llaman? Televisoras, bueno, ¿ya? Decía este hombre, a mí me llaman y me consultan, decía este hombre así. Yo dije, Dios, pareciera que Pedro lo estuviera describiendo en cuanto a su herejía destructora, en cuanto a su arrogancia y a su pensamiento vano, ¿no? En cuanto a su ganancia material, que la vamos a ver que también el apóstol Pedro la describe en el capítulo 2, versículo 18. Y decía este hombre, a mí me llaman y me dicen, no le dicen fulano de tal, vamos a ponerle un nombre ligeramente cambiado, don Chompiras Guatapé, ligeramente cambiado. Don Chompiras Guatapé, quiero pedirle un consejo. No, a él no. A él no le llaman don Chompiras Guatapé o pastor Chompiras Guatapé, no. A él cuando lo llaman le dicen apóstol y profeta mayor, quiero hacerle una consulta. Dijo, asústame, apóstol y profeta mayor, escuche, de este tiempo se dice ser él. Entonces cuando él se presenta dice, con ustedes el apóstol y profeta mayor. Yo dije, a bestias, o sea, yo entonces no he leído la Biblia. Pero entonces cuando me fui a mirar acá, yo dije, apóstol y profeta mayor, ¿cómo se llama? ¿Cómo que les dije? Chompiras Guatapé. Entonces empecé a buscar en mi Biblia, aquí en los profetas mayores, a Chompiras Guatapé. Y muestra a ver si está aquí. Entonces me vine aquí para Isaías. Bien, cuando terminé aquí en Isaías, en el capítulo 66 de Isaías, me fui para Jeremías. Después de Jeremías dije, bueno, de pronto lo puedo encontrar, ¿no? Entre Jeremías y Ezequiel, ¿no? Pero ya cuando terminé aquí en Jeremías dije, no, pues no está. Dije, sigue Lamentaciones. Después de 52 capítulos no encontré a Chompiras Guatapé. Seguí yo y dije, de pronto después de Ezequiel, no, uno no sabe, porque ustedes saben que yo soy falible y muy limitado. Entonces dije, voy a ir donde Ezequiel. Entonces me fui para Ezequiel, dije, de pronto después de Ezequiel lo pueda conseguir. Seguí buscando aquí Ezequiel. Dije, no está, 48 capítulos de Ezequiel, hasta ese momento ya alrededor de 163 capítulos, 3 profetas y no lo vi. Entonces dije, de pronto es que debe estar, no, al comienzo de Daniel. Fui a Daniel y dije, no está.
Muy bien, dije, de pronto está dentro de lo profético de Daniel, tampoco lo encontré. 12 capítulos de Daniel, dije, no lo encontré. Voy a mirar si está antes de Oseas, tampoco lo encontré. Después de Oseas tampoco lo encontré. Hágame el favor, apóstol y profeta mayor. Hágame el favor, hágame el favor. Dije, es más o menos parecido. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Una falsa enseñanza de hombres que dicen ser, pero que no son, con investiduras falsas, porque no lo son. El último de los apóstoles, eh, Pablo. Y profetas mayores, ya los tenemos. Y si es por profetas mayores, hermano, Isaías, Jeremías y Ezequiel, ¿no? Y si es por profeta, libro profético, pues vamos a Daniel. Bueno, y no descartamos las profecías de los anteriormente mencionados. Y si es por profetas menores, pues bueno, Abdías, Joel, Oseas, Miqueas, Malaquías, cada uno de ellos no lo encontré. Por eso, hermano, es que el apóstol Pedro, viviendo esto, porque parece ser que Chompiras Guatapé viene desde la época del apóstol Pedro, él empieza diciendo lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que a la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Vamos subrayando, amados, vamos subrayando en el conocimiento de Dios. Espero que tengan uno parecido a este, ¿no? Muy bien. ¿En el conocimiento de quién? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mi amado hermano, uno de mis autores dice lo siguiente: el Padre no escatimó a su propio Hijo, no perdonó absolutamente nada en cuanto a pecado se refiere, tanto no perdonó el pecado que todo ese pecado fue sobre su Hijo. Tremendo, ¿no, hermanos? Bien, sin lugar a duda que una de las grandes revelaciones para ti y para mí, y una de las preciosas verdades que abrazamos como creyentes, sin lugar a dudas, que la redención divina de nosotros como pecadores, a fin de darnos vida eterna, escuche, ocurre una obra preciosa, y es la obra expiatoria del Hijo de Dios, de nuestro amado Yahshua, de nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Jesús el Mesías. Creo que es el regalo más precioso del Padre para cada uno de los creyentes, para ti y para mí. Y con la certeza de esas salvaciones que Pedro está hablando, Pedro empieza esta segunda carta de una manera muy rica, preciosa para sus destinatarios, que debemos de ser nosotros también, respecto a una gran verdad: salvación. Por eso empieza diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Y hay algo que me llama poderosamente la atención. Mire, de verdad, es bien lindo. Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amado hermano, ¿cómo le dice a Yahshua? A Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, ¿cómo lo llama? Léalo otra vez. Simón Pedro, siervo y apóstol. Primero se dice el siervo, Pedro es siervo. Mire que él ni siquiera empezó diciendo él: yo apóstol mayor. No. Tendría de pronto por qué por un momento dado ser jactancioso, permítame, no quiero cometer un error, pero tendría por qué ser jactancioso, sí, claro. Pedro anduvo con Jesús tanto tiempo. Es más, fue el único que se atrevió a llamarle la atención al Señor Jesús. Le llamó la atención a Jesús, al mismo Rey de Gloria, Pedro. Pedro lo negó, pero Pedro también experimentó su amor cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Y él dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo, apacienta mis corderos. Pedro vio la gloria del mismo Señor en Hechos 1, Hechos 2, tú vas y lo describe en Hechos 3, y te das cuenta en sus discursos cómo Pedro fue respaldado por el mismo Espíritu del Dios Altísimo, de Yahshua, de nuestro Jesús el Mesías, hermano.
Por eso él lo llama por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe cómo lo llama a Jesús, a Yahshua? A nuestro Jesús el Mesías lo llama Dios y Salvador. Mire, léalo, por la justicia de nuestro. Él no dice por la justicia de, él dice de nuestro. Oye, hermano, yo no sé si esto para ti no va marcando algo en tu corazón. Yo esperaría que sí, hermano, yo esperaría que sí. Porque sabe, el Yahshua, nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Jesús el Mesías, no solamente es, y como lo describen algunos, ¿no? Entonces lo describen como, sí, pues Jesús, sí, pues el de los milagros, sí, Jesús, el propiciación, justificación, redención, y todo como que se lo han mecanizado y tienen el conocimiento ahí, pero escucha, dice Dios y Salvador. O sea, lo reconoce como el mismo creador y la palabra es muy clara, ¿no? Por quien se sustentan todas las cosas, dice el autor a los hebreos, hermano. Ahora que estudiamos hebreos, hermano, es un bocado precioso, hermanos. Y creo que para este tiempo el apóstol Pedro quería sentar, hermano, un fundamento muy claro, muy claro. Así que él empieza diciendo, y empieza llamándose por voluntad propia, siervo. Y saben, en la época de Pedro, llamarse siervo era rebajarse, pues gravemente, digámoslo así, en medio de una cultura en la que los esclavos se les consideraban menos valiosos que un animal, ¿sí? Menos valiosos que un animal. Entonces, aunque él se llama siervo, ¿sí? Él no se considera menos valioso que un animal. ¿Saben por qué? Porque mire cómo llama a su Señor Yahshua, a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, lo llama Dios y Salvador. Entonces, ¿qué se estaba considerando él? Un hijo del Dios Altísimo, al que él servía. ¿Al que él qué? Servía. Así que él lo que estaba reconociendo cuando se dice él siervo, él se estaba diciendo, ¿sabe qué? Yo no tengo realmente sino que obedecer a un amo que es todo bondad, que es todo misericordia, pero sobre todo que es Dios, Yahshua, Jesús el Mesías. ¿Sí? Pastor, ¿por qué Yahshua y Yeshua HaMashiach? Bueno, pues permítame darle un nombre en hebreo, es su nombre original, ¿no? Aunque si decimos Jesús, pues no te va a hacer para el infierno, ¿no? Como alguien me dijo, es que usted es un perro greco-romano, usted es un cerdo greco-romano, no, por eso no nos vamos al infierno. Si el Señor permitió que se escribiera en español, la Biblia fue por algo, hermano, que se tradujera del griego al inglés, fue por algo, hermanos, fue por algo, ¿no? Así que cuando él dice llamarse duolus, quiere decir que era... él no tenía autoridad sobre él. Pedro no tenía autoridad sobre él mismo. Cuando él se llama duolus, o sea, esto es esclavo, él está diciendo, hay uno que es mi amo. Y ese amo mío se llama Yahshua. Y Yahshua, Jesús el Mesías, es Dios y es mi Salvador. Hermano, yo necesito, no, a ver, pues cuesta, ¿no? Pero oro al Señor para que les quede muy claro, mis amados, y a la verdad podamos desarrollar la segunda carta de Pedro. ¿Y por qué Pedro está sentando como un tratado de soteriología? Esto es de salvación. Pero primero Pedro describe a quién es el autor y consumador de esa salvación y para quién es esa salvación. En este caso, para uno que se hace llamar duolus. Duolus significa esclavo, siervo. De manera que él, como esclavo, como siervo, está mencionando quién es su amo. Yo perdóneme. Oro al Señor para que quede muy claro, porque, hermano, vamos a ver a partir de este momento, ¿no? Cómo descubrir esos falsos maestros, esos falsos profetas, cómo descubrir una falsa doctrina, fábulas engañosas, cuentos, cosas absurdas que no tienen nada que ver con la verdadera y sana doctrina. Nada que ver. Parece ser que Chompiras, se me olvidó el apellido, pongámosle otro Chompiras Burruchaga, parece ser que Chompiras Burruchaga viene desde el primer siglo. O sea, todos esos falsos maestros, falsos profetas que enseñan alucinaciones, visualizaciones, procrastinaciones, bueno, hasta ni lo sé pronunciar, hermano. ¿Saben por qué?
porque desconocen primero a Jesucristo como Dios y Salvador. Segundo, porque no se consideran siervos, o sea, esclavos. Y esclavo, Pedro estaba diciendo, ¿sabe? Si yo sé quién es mi amo, en este caso dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Pedro estaba diciendo, yo tengo mi amo. Y cuando alguien en la época mencionaba el nombre de su amo, voy a decirles algo, no podía cambiar de amo, a menos que su amo lo permitiera. Pero cuando él pronunciaba el nombre de su amo, es más, incluso algunos tenían unas marcas, ¿no? Y entre los mismos amos se respetaba. Ahora, entienda usted que en la época de Pedro y en estos tiempos la esclavitud, ¿no? Era como de la época, era como algo bien visto, y ciertamente porque eran buenos amos, también había muy buenos amos. ¿Me estoy haciendo entender, amados? ¿Sí? Muy bien. No quiere decir que estemos a favor de la esclavitud, no, estamos mencionando una época de la historia en cuanto a la Biblia, historia de la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando él lleva su marca, incluso entre los mismos amos miraban y decían, ah, este es de Cristo, no lo tocamos. Bueno, un ejemplo, ¿no? Este es de César, no lo tocamos. Porque si vean la marca que decía es de Cristo, lo mataban. Eso sí tengan la certeza, ¿no? Pero ellos sabían que a pesar de todo, ellos pertenecían a su Señor. Así que lo que Pedro está diciendo es, yo soy un esclavo, siervo, ¿no? Mi amo es Jesús. Como diciendo, mire, usted que es cristiano, usted pertenece inalienablemente, indefectiblemente a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Y quién es Él? Voy a decirle quién es Él, dice Pedro. Él es nuestro Dios y Salvador. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no, hermano? Si usted lo tiene claro, si usted tiene claro el principio, ¿no? Si usted tiene claro la doctrina, ¿no?, de la salvación, hermano, usted no va a negociar, no va a diluir, no va a añadir, no va a quitar, sino que se va a afirmar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Hermanos, espero ir bien. Bueno, muy bien. Cuando Pedro dice duolos, está diciendo, sí, a los que creemos en Cristo Jesús, está diciendo que de alguna forma, cuando Pedro menciona aquí, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, está describiendo, está diciendo, estoy incondicionalmente a su disposición. Si quisiéramos parafrasear sin cometer un error, podríamos decir lo siguiente. Simón Pedro, ¿no? Siervo, escuche, incondicional y a disposición de Jesucristo. Ahora, hagámoslo en primera persona. ¿Estaría bien? ¿Sí? Ahora, ¿esto a razón de qué? De que Él es también, ¿qué? Nuestro Salvador. Cuando Él es tu Salvador, ya tu posición cambia. Tú eres siervo, pero eres siervo y eres esclavo de un amo de toda gracia, dice la palabra, mas al Dios de toda gracia. ¿Vamos bien? Capítulo 5, versículo 10 de la primera carta del apóstol Pedro. Ay, hermanos. Mire, cuando tenemos claro esto, hermano, y decimos de alguna manera, siervo incondicional y a su disposición, nada es carga para ti en cuanto al ministerio, en cuanto al estudio de la palabra, en cuanto al servicio, nada. Descansas, reposas y hallas paz sabiendo que eres un siervo incondicional y estás a disposición. ¿De quién? De nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Así que nosotros, cuando el apóstol Pedro está diciendo esto, quiere decir que como cristianos nosotros no tenemos derechos propios, ¿no? Nada es nuestro, porque todo es de Él y es para Él y es rendido a Él. Amén. ¿Sí? Muy bien. Cuando Él dice duolos, quiere decir que de una manera incuestionable, inobjetable, indefectible, obedeces. Amén. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Salvador. Y porque Pedro se considera como siervo. ¿Un siervo cómo? Que está incondicionalmente a su disposición. Amén.
Amén. Cuando se dice siervo, cuando se dice duolo, se habla de servicio, de un servicio constante. Amén. Los siervos, los esclavos de la época no servían cuando ellos querían, servían hasta que morían. O sea, un servicio ¿qué? Constante. Como quien dice, su tiempo no era de él, sus días no eran de él, no había tiempo para ocio, no había tiempo para pereza. ¿Por qué? Porque el tiempo le pertenecía a su amo. Igual hoy. Las horas que pasan, los días que pasan, las semanas que pasan, los meses que pasan, los años que pasan, no son para que nosotros hagamos conforme nosotros queramos. Es para, escuche, como duolus, es para estar incondicionalmente a su disposición, indefectible e incuestionablemente obedecerle, para estar constantemente a su servicio. Amén. ¿Vamos bien? Muy bien. Muy bien. Así que sigue el apóstol Pedro diciendo lo siguiente. Escucha. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Oh, ¿quién los alcanzó? Vamos por partes. Primero se habla de Simón Pedro. Habla que es siervo. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué hizo? A los que habéis alcanzado. O sea, se está refiriendo a las iglesias ¿de dónde? De la Turquía actual. O sea, de Asia Menor. ¿Quiénes son esas? Recuerden ustedes cuáles son las iglesias de la época. Ponto, Bitinia, Galacia y ¿qué? Capadocia. Esto es a la iglesia. O sea, esto es para ti y para mí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, Simón Pedro, siervo y a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente ¿qué? Preciosa. ¿De dónde entonces provenía la fe del apóstol Pedro? De su Señor al que él llamó como Dios y Salvador. ¿Quién? Yahshua. Jesús, el Mesías. El Mesías, él lo tenía constantemente, había una relación muy estrecha. Por eso él podía hablar de esta manera. Para nosotros hoy, esa cercanía y estrechar eso y poder verdaderamente reconocernos, escuche mi amado hermano, como siervos a los cuales Él nos alcanzó, nosotros no lo alcanzamos. Por eso ese tema de que venga y reciba al Señor, yo me abstengo, ¿no? Me abstengo. No, venga y reciba, no, venga y arrepiéntase. Considera que, ven y arrepiéntete, considera que eres pecador. Acepta, es su gobierno. Y esto por pura gracia, Él fue el que te llamó. Así que tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Alguien de forma corruptible no puede decir yo acepto lo incorruptible, o sea, lo santo. Al contrario, es lo incorruptible que llama a lo corruptible a que sea incorruptible. Se lo repito de esta manera para que no le quede tan ¡puf! Es alguien santo que llama al pecador a que lleve una vida santa. ¿Quién? Yahshua. Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, al que Pedro le dice que es su Salvador, su Dios y su Salvador. Amén. Vamos bien, amados. Espero que vayamos entendiendo, ¿no? Muy bien. En la primera carta del apóstol Pedro nos tomamos casi 2 meses, ¿no? Así que en la segunda oremos al Señor. El tema no es correr, sino que nos quede muy bien sentada la preciosa doctrina. Así que hoy, para poder estrechar ese vínculo, hoy para poderlo estrechar y considerarnos duolus, sí es por fe, pero es una fe objetiva, no es una fe subjetiva, no es una fe irracional, no es una fe ciega. Nuestra fe es objetiva, nuestra fe es de luz por una razón, porque existe ¿qué? La palabra. Amén. Amén. ¿Vamos bien? En Pedro no existía toda la palabra. Sin embargo, él sí vio, él estuvo. Pablo también, el último de los apóstoles. Entonces podremos decir que ellos sí tuvieron. Ahora, la mejor forma que el Señor dispuso para que tengamos relación, estrechemos y vivamos verdaderamente en un poder de verdadero creyente, es a través de la palabra. Porque a través de la palabra reconocemos a nuestro amado Yahshua, Jesús el Mesías, como Dios y Salvador, el autor de nuestra salvación. Amén. Amén.
Así que estudiar la palabra, hermano, es una orden imperativa. Estudiar la palabra, hermano, es una responsabilidad que no podemos obviar, no podemos tomar atajos, hermano. Esto no es a través de sueños y cosas, no, ni comiendo pepas de mirto, ni tomando agua de toronjil, no, bueno, por no decir otras cosas, no, respetuosa y cariñosamente. No, hermanos, ese vínculo se estrecha. Ese vínculo cuando se estrecha a través del estudio de la palabra, y cuando ese vínculo se estrecha a través de la palabra, aprendemos verdaderamente que somos siervos, que tenemos un amo, pero que ese amo, que es Yahshua, Jesús el Mesías, es Dios y Salvador. Ay, hermanos, espero estarme haciendo entender. Espero estarme haciendo entender. Así que hay una evidencia muy especial, ¿no?, con respecto a esa salvación y a ese vínculo, a esa relación. Y es que el apóstol Pedro, mire cómo el apóstol Pedro dice, pareciera que él lo entendió también de la misma manera. Dijo, yo tenía una relación con Yahshua, yo tenía una relación con Jesús, mi Mesías, y esa salvación me llevó a vivir en una fe preciosa, ¿no? Revíselo otra vez, vamos a leerlo, leámoslo. Dice la palabra, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. ¿Quién alcanzó? Cristo. ¿A quién? A quienes les está escribiendo el apóstol Pedro, ¿no? Y dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe. Ahora, quítale el igualmente y colócale, y si le quita, bueno, no es por quitarle, perdón, no quitarle, no. Leámoslo sin igualmente. Una fe preciosa. Una fe preciosa, dice. Una fe preciosa. Pero cuando tú le dices, le vuelves a leer y dices, una fe igualmente preciosa. O sea, que el apóstol Pedro está diciendo, mire, esa fe que yo tengo, que es tan valiosa, que es tan preciosa, y por lo cual yo me considero doulos, o sea, siervo, por haber sido llamado y alcanzado por la justicia de el Dios y mi Salvador, que es Jesús, esa fe preciosa es igual a la de ustedes. Qué lindo, mi Rey de Gloria. Es una fe preciosa, igual que la nuestra. Ustedes tienen, a quienes les estoy escribiendo, ustedes tienen esa fe. Una palabra igualmente significa una fe que tiene el mismo valor, o si quisiéramos colocarlo hacia donde señala el término, podríamos decir una fe, ¿no? Podríamos decirlo de esta manera, un privilegio. ¿Sí? Un privilegio, igualmente, un privilegio. Entonces, si quisiéramos parafrasear sin cometer errores, una fe, ¿no? Una fe de privilegio, una fe del mismo valor. ¿Cuál mismo valor y cuál es el privilegio? Que el Señor nos alcanzó. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, que yo hoy soy considerado su siervo. ¿Y esto a causa de qué? De que Él es mi Dios, de que Él es mi Salvador, y como Él es mi Dios y mi Salvador y yo le sirvo a Él, en Él tengo una fe preciosa. ¿Y en qué consiste esa fe? Que Él me salvó. Voy a llorar. Bueno, no, esto lo corto, lo edito, perdón. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Yo creo que esto tiene que levantar, hermano. Si estabas decaído, si te sentías como frustrado, un tanto cansado, tal vez desesperado, afligido, angustiado, hermano, creo que esto levanta al que sea, hermano. De verdad, hermanos. Yo creo que no hay palabra más preciosa, hermano, ¿no? Y aquí Pedro no está haciendo ninguna distinción. Pedro no está diciendo, mire, esta fe preciosa, igualmente preciosa, es para, por ejemplo, quien va más a la iglesia, quien va menos. No, sí es de notar, mi amado hermano, que es una fe igualmente preciosa porque se tiene una relación íntima con la Escritura, que es la que nos refleja, nos evidencia, nos revela quién es Dios, Jesucristo. Amén. Así que el apóstol Pedro no está haciendo como una excepción, no está diciendo, mire, esto es para algunos. No, él se está refiriendo a los fieles, a cada uno, sin hacer distinción.
Como, no sé si recuerdan, como en el tiempo del apóstol Pablo, cuando Pablo escribe, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, escuche, porque todos vosotros sois uno en Yahshua, en Jesús el Mesías, en Jesucristo. Así que ustedes y yo hemos recibido algo igualmente precioso. ¿Qué? Una fe. ¿Cuál? La que salva. ¿Quién? Dios y Salvador, Jesucristo. Ahora, nuestra respuesta a esa salvación, ciertamente, pues obviamente es la fe. Pero ni siquiera esto es de nosotros, porque dice la palabra, esto es don de Dios. La fe no es algo que ejercemos en nuestro propio poder o con nuestros propios recursos. Porque en primer lugar no tenemos poder ni recursos adecuados para llevar a cabo una fe tan igualmente preciosa. ¿Sabe quién lo hace? Yahshua, Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Salvador. Ay, hermano. La fe es un regalo de Dios, mis amados hermanos. Es un regalo de Dios. La fe es un regalo. Lo que está diciendo el apóstol Pedro en este capítulo, versículo 1, es que si tenemos fe, si hay confianza, si hay pistis esto es confianza, si pistis esto es convicción arraigada, si hay, ¿sabes por qué, hermano? Por Él, por Él, por Él. Fe, cuando dice aquí fe, es el acto de creer, de tener la convicción, ¿sí? De estar ahí, ¿no? Nuestra convicción, una, Jesús, Dios. Nuestra fe, Él nos salvó. Nuestra esperanza, vendrá por nosotros. Pero mientras viene, te tengo un notición, está con nosotros. Eso es lo que está diciendo Pedro. Recuerden que los ataques eran de afuera, primera carta del apóstol Pedro, y de adentro, segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Ahora, dice así, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz. Y no podemos verdaderamente dejar pasar, porque a veces la gente dice, ay, qué saludo tan bonito, gracia y paz sean multiplicadas en canción de nuestro Señor Jesús. Uy, hermano, dejar pasar algo tan precioso, algo tan valioso como gracia, mi amado hermano, pues sería de nuestra parte un tanto de descuidados. Pero cuando habla aquí de gracia, es que es un don, es un regalo. ¿No? Es un regalo, mi amado hermano. Es un regalo. Es un regalo. O sea, cuando él dice gracia y paz, o sea, multiplicadas, el regalo que tienen el Señor, ¿cuál regalo? Que tienen una fe igualmente preciosa. ¿Que quién? Que la nuestra. ¿Quiénes son ustedes? Apóstol. ¿Cómo se llama? Pedro. Y es una fe igualmente preciosa, fundamentada ¿en qué? En que Yahshua es Dios y Salvador. Y que está fundamentada en que Él nos alcanzó. Y como Él nos alcanzó, a partir de ese momento somos sus siervos. Preciosa gracia. Gracia de nuestro Rey de Gloria. Por pura gracia, hermana, Él nos alcanzó. Así que el apóstol Pablo está diciendo gracia y paz o sean multiplicadas, es decir, que llegue a sus hijos a raudales interminables y abundantes, gracia y paz. Cuando dice o sean multiplicadas, que llegue a raudales la gracia, a raudales ese favor gratuito, inmerecido de parte de Dios, para nosotros los pecadores, para aquellos que aún no se arrepienten. Si usted me ve por primera vez, hermano, mire, quiero decirle algo, y permítame llamarlo hermano, que usted no ha dicho, Jesús es mi Salvador, pero bueno, en fe, permítame llamarlo así, pero sabes, cuando tú determinas arrepentirte, reconocer que eres pecador, la gracia y la paz, dice, empiezan a ser multiplicadas, como quien dice, corren a raudales. ¿Qué corre a raudal? Un favor inmerecido. ¿De parte de quién? De Yahshua. ¿Quién es Yahshua? Jesús el Mesías. ¿Quién es Jesús el Mesías? Dios. ¿Y Él qué es? Nuestro Salvador. Amén. Así que cuando habla de gracia, habla de favor inmerecido. Cuando habla de paz, está diciendo que todo de Él, a pesar y de las circunstancias de la vida, a causa de la gracia, tendremos reposo, descanso. Esto es
paz. Amén. ¿Y saben por qué? ¿De qué se deriva esa paz? Sí, por la gracia. Muy bien. Pero ¿sabe qué se deriva esa paz? De saber que hemos recibido el perdón de nuestro Dios. El saber que Él nos eligió para perdonarnos. Esto es gracia, como la describe Juan en el capítulo 1, versículo 16, gracia sobre gracia. Es algo, hermano, que a la verdad va mucho más allá del entendimiento humano. Toda esta gracia y paz viene a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento, dice la palabra, ¿sí? Miren cómo dice. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento. Uy, hermano, el tiempo. Me dan 10 para que puedan salir corriendo a sus aulas virtuales. Dice, en el conocimiento. Epignosis es el término para conocimiento. Epignosis. O sea que, mi amado hermano, cuando hablamos de gracia y paz, que o sean multiplicadas, o sea, que corran a raudales, es porque esto surge del conocimiento de Dios. Lo que quiere decir que estos elementos no están disponibles individualmente o por dosis, sino que los tres, gracia, paz, conocimiento, están consolidados para que nosotros verdaderamente empecemos a vivir duolos. Duolos, el creer que hemos sido alcanzados. ¿Alcanzados para qué? Para salvación. ¿De parte de quién? De nuestro Dios y Salvador. ¿Cómo se llama Él? Yahshua. Quien en nosotros ha puesto una fe igualmente preciosa. Oye, hermano. Amén. ¿Vamos bien? Así que cuando dice conocimiento, hermano, está diciendo que también vamos a tener y vamos a contar con una sabiduría que viene de parte de Él para que podamos entender lo más íntimo y específico de la revelación de su palabra. Y esto para que tengamos una relación estrecha, íntima. ¿Con quién? Con nuestro Dios y Salvador. ¿Cómo se llama Él? Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Así que, bueno, espero que esté siendo de gran bendición. Para mí lo es. Así que espero, mi amado hermano, que mañana podamos continuar con nuestra enseñanza que tiene que ver con la segunda carta del apóstol Pedro. Algunos dirán, pastor, es que es muy cortico, pastor. Pero mire, mis amados hermanos, aquí hay algo que es muy importante y es que logremos entender, mis amados hermanos, por sobre el tiempo y el resto de las situaciones, que logremos entender verdaderamente el porqué de la salvación, en quién la salvación y qué hace la salvación, y ya lo vimos, hermanos. Vimos ahí el porqué de ser salvos, porque Él nos alcanzó, por la justicia de Él, que siendo nosotros pecadores, mereciendo nosotros el castigo, fue Jesús el que lo recibió. Y la ira del Padre no fue sobre nosotros, sino fue sobre Él. Él nos alcanzó y nos revela a nosotros, sus hijos, quienes hemos sido aceptados por Él, porque de alguna manera Él fue el que nos atrajo hacia Él. Nos revela que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y en nosotros pone en nosotros una fe igualmente preciosa, preciosa e igualmente a la de ¿quién? A la de los apóstoles. Y también dice, gracia y paz sean multiplicadas, a raudales empieza a correr. Pero todo esto a causa de la salvación. ¿De quién? De nosotros. ¿Por quién? Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que tengamos claro el principio, las verdades con respecto a salvación, para no ser llevados por diferentes vientos de doctrinas. Para ello es muy importante, como dice el apóstol Pedro, en el conocimiento de Dios, tener la epignosis. O sea, esto es, mi amado hermano, el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra. ¿Qué produce esto? ¿Qué produce esto, mi amado hermano? El que nos mantengamos firmes. Porque escuche, el conocimiento que produce salvación. Conocimiento que produce salvación. Ahora, escuche, no quiero decir que si tú conoces eres salvo, no. Ya eres salvo, pero ese conocimiento que viene a raíz de esa salvación, hermano, no se deriva ni de sentimiento, ni de intuición, ni de emoción, ni de experiencias personales. No, se deriva única y exclusivamente de la verdad revelada y basada en el Evangelio.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo, muy bien, 10, versículo 17. Así que la salvación, ciertamente, el afirmarnos en la salvación, no el ganar la salvación, no, sino en afirmarnos en esa salvación, es a través del conocimiento verdadero de la persona y de la obra de ¿quién? De Yahshua, Jesús el Mesías. ¿Que Él es quién? Dios. Amén, amén. De ahí que Pedro, ¿no?, esté concluyendo esta parte diciendo: paz, gracia y paz, o sea, multiplicarse en el conocimiento. Y dice, ¿de quién? De Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. A fin de conocerle, es de lo que se trata ciertamente para seguir siendo afianzados en nuestra salvación. Pues bien, mi amado hermano, si el Señor a bien tiene, miren ustedes que al paso que vamos, la segunda carta del apóstol Pedro, esperemos que la terminemos antes del rapto, ¿no? Esto no es un chiste, está cerca. No, obviamente que ni los ángeles del cielo, ni ni solo el Padre conoce, ¿no? Pero hermano, ¿cómo te estás preparando entonces? ¿Cómo estás fundamentando y consolidando el que eres salvo? A mí me hacían una pregunta en estos días, me decían: pastor, ¿cómo sé que yo eres salvo? Hermano, le respondí en su momento, pues con lo que tienes, ciertamente conociendo de Cristo, pues eres salvo, pero no basta con ello. Si tú no desarrollas epignosis, y esto también, epignosis o conocimiento, y esto también para que lo des a otro. Amén, amén. Así que mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí lo fue, espero que para ustedes también, una enseñanza como esta. Esto trae aliento, esto de alguna manera no es que toque nuestra emoción, no, nos da aliento, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra fe, nos mantiene firmes a pesar de las acechanzas del diablo. Eso es lo que el apóstol Pedro realmente es lo que quiere asentar. Está muy bien el término asentar cuando nos habla de Dios y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Veremos mañana versículo 3 y 4. Y pues el tema, vuelvo y les repito, es que queden muy bien fundamentados. Y yo también, ¿no? Yo también, en lo que es la suficiencia, lo inalterable, lo sublime, de verdad, como dice, lo precioso, ¿no?, que el Señor, nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, de lo que el Señor nuestro Rey de Gloria Jesucristo nos ha provisto. Así que a todos ustedes un abrazo a la distancia y vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Permítenos, oh amado Rey Santo, mi Señor, que podamos, Señor, a partir de este tiempo, vivir en esa búsqueda apasionada de conocerte. Pero una búsqueda apasionada, insaciable, una búsqueda, Señor, como nunca antes, Señor. Un anhelo como nunca antes habíamos sentido, experimentado, tenido. Y esto es, Señor, conocerte a través de tu palabra. Conocerte a través del estudio de la palabra. Entendiendo, Señor, que esto no es solamente por sentimientos, intuición, emoción, una experiencia personal o algo místico, sino a través del estudio de tu palabra, Señor. Que, bendito Rey Santo, esa verdad que tú tienes, bendito Rey, para nosotros y que nos quieres revelar, Señor, sea nuestro apasionamiento, Señor. Tu palabra, Señor. Porque así está escrito. No podemos fortalecer nuestra fe si no es por tu palabra. Permítenos, amado Rey, que no solamente seamos oidores, sino estudiosos, escudriñadores, hurgadores de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, por último, mi gratitud. Quiero expresarle mi gratitud, como lo hacemos a diario, por cada persona que diezma, ofrenda y hace llegar sus donativos. Amén. Ustedes nos conocen, saben que nosotros ni coaccionamos, ni ofrecemos, ni presionamos, no, hermano, para obtener dinero, no. Pero desconocer que no se necesitan los recursos para este tiempo, pues también sería mentir. Así que gracias a todos ustedes, porque de esta manera se sustenta, de alguna manera, de esta manera se sustenta
el que podamos continuar, continuar con las enseñanzas y continuar en el propósito precioso de que la palabra corra. Amén. Así que a todos ustedes, gracias. Tengan la certeza, hermanos. Creo que no hay un tiempo más precioso para sembrar, para dar, para hacer llegar sus donativos, para diezmar, para ofrendar con generosidad que este. Porque cuando todo va bien, pues digamos, pero en estos tiempos, hermano, son tiempos donde si tú, permítame la expresión, siembras, das, ten la certeza, llegarán mejores tiempos, donde con toda la certeza, porque es una ley, vas a recoger. Así que no dejen de hacerlo. Y gracias, muchas gracias. Bendiciones a todos, nos vemos mañana. Versículo 3 y 4, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Bendiciones.